ciclo while también funciona de manera similar. Aquí el punto importante realmente era comprender que la jerarquía de las instrucciones, y estas jerarquías se basan en el nivel de indentado que se tiene. Por ejemplo, aquí podríamos decir, mientras la variable 1 sea igual a 15 y bueno, mientras que la variable 1 sea menor a 20, entonces vamos a decir estoy, o mejor dicho, pertenezco al while. Y vamos a incrementar el valor de la variable 1. Le voy a decir, bueno, el valor de la variable 1 va a ser el valor anterior más 1, incrementado en una unidad, perdón. Lo voy a ejecutar y observemos que el mensaje pertenezco al while se ha impreso 5 veces, ¿verdad? Si queremos llevar un conteo, creo que lo mejor hubiera sido, para aclararlo, ¿no? Recordemos que el ciclo while es una instrucción que nos permite repetir una sección de código siempre y cuando la condición sea verdadera. En el momento que la condición es falsa, entonces sale del ciclo. Así, por ejemplo, si yo digo el ciclo while es igual a 0 y repito la instrucción de imprimir pertenezco al while siempre que la variable 1 sea menor que 0, esto se va a ejecutar las mismas 5 veces, ¿no? Podríamos decir acá pertenezco al while en la iteración de la variable 1, o el valor que tiene la variable 1, por ejemplo, en la iteración 0, en la iteración 1, en la iteración 2, en la iteración 3, en la iteración 4, es decir que tenemos 5. En ese sentido voy a plantearles un pequeño ejercicio. Paren el video y respondan a la siguiente pregunta. La pregunta es, se imprime, mejor dicho, ¿cuántas veces se imprime esta línea? ¿Sí? ¿Cuántas veces se va a imprimir esta línea? Esa es la pregunta. Paremos el video y tratemos de responder a esto. La respuesta es que solamente una vez se va a imprimir. Veamos nuevamente. Solamente una vez. ¿Por qué? Porque esta instrucción print está al mismo nivel del while y por tanto no forma parte del while. Así entonces, cuando el while termina, ¿verdad? Que son todas estas instrucciones que forman parte del while. Cuando termina, pues ejecuta la instrucción print. Ahora, ¿qué pasa si indento esa línea? ¿Cuántas veces se va a ejecutar esa línea? Así es, se va a ejecutar la cantidad de veces que se ejecute esta otra, ¿verdad? Siempre que va a ser siempre y cuando la condición sea verdadera. En este caso 5 veces. Ahí lo tenemos, ¿no? Por ejemplo, aquí está una vez, 2, 3, 4 y 5. Así de sencillo. Voy a eliminar esto y vamos a seguir haciendo un par de cosas. Por ejemplo, si yo digo si, por ejemplo, la variable 1 es igual a 4, pregunto nuevamente, ¿cuántas veces se imprime esta línea? ¿Cuántas veces se imprime esta línea? Se va a imprimir una sola vez y se va a imprimir dentro de una iteración del while. ¿Por qué? Porque esta instrucción realmente pertenece o forma parte del condicional if, ¿verdad? Porque está indentado. En ese sentido,
Cuando la variable 1 tome el valor de 4, el condicional va a ser verdadero y por tanto se va a ejecutar esta instrucción. Pero esto va a ser una sola vez, porque solo una vez va a ser verdadero el condicional. Por tanto, cuando yo dé Shift Enter, vean que acá está donde se imprime, ¿no? Perfecto, y era lo que decíamos. Así entonces, yo podría decir print, otra línea, y decir, bueno, estoy en el if. Pero si hago esto, print, estoy en el while. Y si hago esto, print, soy independiente y no formo parte del while. Así entonces, por ejemplo, esta instrucción es del if, forma parte del if. Esta otra es del if, forma parte del if. Y esta forma parte es del while, ¿verdad? Esta instrucción del if también, esta forma parte es del while, ¿verdad? Así entonces, ¿cuántas veces se va a ejecutar esta línea? Esta línea se va a ejecutar 5 veces porque forma parte del while. El if, ¿cuántas veces se va a estar validando? Se va a validar también 5 veces porque forma parte del while. Estas otras dos instrucciones, ¿cuántas veces se van a estar ejecutando? 5 veces porque forman parte del while. Y estas dos de acá, ¿cuántas veces se van a ejecutar? Una única vez, que va a ser cuando el if sea verdadero. Y esta última de acá, que es independiente, pues solamente se va a ejecutar una vez y es cuando el while, cuando el sistema salga del ciclo while, ¿verdad? Shift Enter y veamos, ahí está. 1, 2, 3, 4 y 5. Estoy en el while. Esta instrucción se ejecutó 5 veces. Estas dos de acá se ejecutaron. Estoy en el if. ¿Cuántas veces se imprime esta línea? Solamente 1. Y esta última de aquí solamente se imprime una ocasión, una vez. Bien, una vez teniendo listo esto, pasemos a la siguiente, que es conocer nuestra primera estructura de datos en Python, que son las listas, ¿no? Listas. Pues una lista, sí. Una lista no es, bueno, voy a colocar aquí. Una lista no es nada más que, como su nombre lo indica, ¿no? Una colección de objetos ordenados por posición. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una lista de, o por ejemplo en un aula de clase, ¿no? Que cuando pasan asistencia, pues está enumerado el orden en el que cada una de las personas van a ser llamadas. Lo mismo pasa acá. Lo que sucede es que en una lista, por ejemplo, le voy a poner un nombre cualquiera, lista 1. La sintaxis es nombre de la lista igual entre corchetes y separado por coma los elementos que va a tener la lista. Por ejemplo, podría tener el valor 5, podría tener el valor como un string, hola, podría tener el valor de un número complejo, podría tener otra lista dentro, como por ejemplo 5,6, etcétera, ¿no? O sea que una lista es una colección de objetos que están enumerados. A partir de qué valor están, se enumera a partir del 0. Es decir que este elemento está en la posición 0, este otro elemento está en la posición 1, este otro elemento en la posición 2 y este otro elemento está en la posición 3. Para acceder a ellos no es nada más ni nada menos que decir lista 1. Y por ejemplo, si quiero acceder al elemento de la posición 1, lo tengo. Si quiero acceder al elemento de la posición, por ejemplo, 2, si quiero acceder al elemento de la posición 3, listo. Y recuerden que el elemento de la posición 3 es otra lista, ¿no? Es esta de acá y esa es la que nos devuelve. Si quisiéramos acceder a un conjunto de
de elementos, por ejemplo, desde la posición 0 a la posición 2, ¿sí? Entonces digo 0, 2.2, vamos a acceder a una parte, a una porción. Ahí tenemos. El elemento 0 sería 5 y bueno, aquí realmente la lista termina 1 antes, ¿verdad? Es decir, que va a ir desde 0 hasta 1. El último elemento, que es 2, no lo toma. En este caso sería 0 y 1. Aquí está. Si quisiéramos obtener el elemento 3, pues tendríamos que llegar hasta... Perdón, si quisiéramos obtener el elemento que está en la posición 2, tendríamos que recorrer o indicarle hasta el valor 3, que aquí está, ¿verdad? Esa es la forma de crear y recorrer una lista. Sin embargo, tenemos el ciclo for, que es lo que vamos a utilizar, ¿no? El ciclo for funciona de igual manera. Ciclo for es altamente utilizado y es por eso que lo vamos a ver. Hay distintas formas de utilizarlo realmente. Por ejemplo, podríamos utilizarlo como lo hacíamos en C++, ¿no? Por ejemplo, decir for para y en este caso sería en C++ decíamos valor inicial, condición e incremento. Aquí podríamos decir for para y en el rango de 0 a 10, por ejemplo. Voy a imprimir el valor de i. Ok, el valor de i en este caso va a tomar valores desde 0 hasta 9. Recordemos que el último valor no lo toma, sino que llega hasta el final menos 1, ¿no? O sea, 10 menos 1, que sería 9. Si quisiéramos que se moviera de 2 en 2, es bien simple. Lo único que decimos es para i en el rango de 0 a 10, que se mueva de 2 en 2, ¿verdad? Ese es el paso, el step. Y va 0, 2, 4, 6 y 8. Y de esa manera tenemos el ciclo for. Podríamos utilizar el ciclo for en lugar de utilizarlo como índice, acceder a los elementos de una estructura de datos. Por ejemplo, en este caso, como solo conocemos la lista, pues a través de los elementos de la lista. Por ejemplo, vamos a decir para y en lugar de i le voy a llamar elemento, porque realmente estoy tomando un elemento para el elemento en la lista 1 que he creado. Acá está. Voy a imprimir el valor del elemento. Elemento 1 le puse. Aquí hay un error, ¿no? Porque la variable se llama elemento. Así que le tengo que quitar elemento 1. Ahí está. Vean. Aquí nos está sirviendo el for para acceder directamente a los elementos de la lista y los estamos mostrando, ¿no? Esto nos va a ser muy útil más adelante utilizar el for de esta manera. Esto, para los que conocen otros lenguajes de programación, pues básicamente es como el for each de Java o los iterators de C++, ¿no? En esencia. Entonces son bastante versátiles porque en una sola línea de código pues establecemos cómo acceder a los elementos directamente. Y hasta aquí el video, espero que haya sido de mucha utilidad. En el próximo vamos a importar algunas librerías, vamos a manipularlas y sobre todo vamos a instalar una que vamos a estar utilizando a lo largo de este curso. Es importante ya que vamos a instalarlo en el ambiente de trabajo módulo 1. Así que nos vemos pronto.